Nuevamente nos encontramos por acá para hacer un pequeño resumen de este tutorial, de estos tutoriales, desde que se inició el canal en octubre del 2024. Ya se han realizado varios tutoriales de las 5 etapas en las cuales se manifestó inicialmente que sería estos tutoriales. Estarían catalogados en 5 diferentes etapas. La primera de ellas, las facultades, atribuciones y funciones de la administración tributaria. La segunda, que estaba concatenada con esta, que son los procedimientos establecidos en el Código Orgánico Tributario. La tercera serían sobre los ilícitos tributarios. La cuarta sería sobre los deberes formales de los contribuyentes, y la quinta, que estaría dada sobre las sanciones que se aplicarían bien por el resultado obtenido de los procedimientos que aplica el CENIAT a los diferentes tipos de contribuyentes ordinarios, especiales y otros, producto de la revisión o determinación de incumplimientos de ilícitos tributarios o incumplimientos de las obligaciones formales, las obligaciones de los deberes formales, y se impongan las sanciones establecidas en el código. O sea, todo parte de un procedimiento y culmina con un resultado, que bien sea sancionatorio o bien conformidad. Como mencioné anteriormente, procedimientos. Estamos en el análisis de los procedimientos. Dentro de las facultades, atribuciones y funciones, establecimos en el artículo 131, en el numeral 2, dos tipos de procedimientos específicos: el procedimiento de verificación de los deberes formales y el procedimiento de fiscalización y determinación. Revisamos el procedimiento de verificación de los deberes formales, establecimos las bases legales de las mismas, las cuales estarían enmarcadas en los artículos 182 al 186. ¿Por qué yo hago mucha referencia a los artículos, a las bases legales? Señores, porque eso es la base fundamental del conocer qué tipo de procedimiento se está ejerciendo, se está notificando en cualquier momento que te lleguen a tu domicilio fiscal, o que te traten de hacer una notificación. Tienes que fundamentarte siempre en qué tipo de procedimiento te están tratando de notificar, y en la revisión que realices o la lectura que le hagas a la providencia, que las bases legales del procedimiento que te están estableciendo concuerdan con la misma. Por eso enfatizo siempre: el desconocimiento de la ley no es excusa de su incumplimiento. Bueno, seguimos. Posteriormente también mencionamos el procedimiento de fiscalización y determinación, cuyas bases legales son los artículos 187 al 204. Después, en otro video tutorial, hicimos un análisis del procedimiento de la verificación de los deberes formales. Ahora vamos a realizar la revisión y análisis de las bases legales del procedimiento de fiscalización y determinación establecidas en el Código Orgánico Tributario, como dije anteriormente, artículo 187 al 204. Ya anteriormente se había establecido en un tutorial de fiscalización y determinación, del procedimiento de fiscalización y determinación, que el mismo iba a estar basado en 3 fases. La primera de ellas era las facultades de fiscalización y determinación establecidas en el Código Orgánico Tributario, ¿ok? En el artículo 137 al 144. Luego, la segunda fase es la que vamos a revisar hoy día, que es el procedimiento de fiscalización y determinación propiamente dicho. Las bases legales del mismo están establecidas en el Código Orgánico Tributario. Y posteriormente vamos a tratar de llevar en una tercera fase unos ejemplos prácticos, teóricos prácticos, para que puedan ustedes, amigos contribuyentes, dilucidar, verificar dicho proceso cómo es en la práctica. Que si en determinado momento a alguno de ustedes
ya les ha sido notificado, por lo menos me hagan llegar en la caja de comentarios sus dudas que al respecto bien tengan de comentario o hacer algún tipo de acotación en cuanto a algún análisis o en cuanto a alguna información que les gustaría saber sobre los procedimientos ilícitos y sanciones del Código Orgánico Tributario o cualquier otro tema en materia de tributo, que si están enmarcados dentro de lo que es la realización de mi trayectoria, de mi experiencia profesional, con mucho gusto se las haré llegar. Sin más preámbulos, entonces entremos en contexto de lo que estaríamos estableciendo a lo que sería la presentación de el tema como tal, el procedimiento de verificación y fiscalización. En este momento, el procedimiento de fiscalización y determinación que está establecido en el Código Orgánico Tributario para revisar el cumplimiento de las obligaciones ya presentadas. O sea, ya es el control de la información como tal, de que lo que ustedes presentan una vez que nace la obligación tributaria, que es la declaración correspondiente de dicho tributo, de dicho impuesto, entonces el procedimiento de fiscalización y determinación va a corroborar, a sustanciar, a cotejar, a palpar que efectivamente toda esa información que está reflejada está debidamente sustentada, como lo establece la norma. Es así pues que tenemos que el inicio de la fiscalización, el inicio comienza con la emisión de una providencia administrativa, según lo establecido en el artículo 188 del Código Orgánico Tributario. Esta providencia, que va a ser notificada al contribuyente o responsable, identifica al sujeto pasivo, los tributos, periodos y elementos a ser fiscalizados y autoriza al funcionario o funcionarios a ejercer las facultades establecidas en el artículo 137. Para los que no saben cuáles son estas facultades, en el video tutorial anterior a este, que se denomina facultades de fiscalización y determinación, ya están establecidas y explicadas dichas facultades, que inician justamente con la apertura de los procedimientos de fiscalización. Una vez que el funcionario realiza la notificación al contribuyente responsable o tercero a ser fiscalizado, ya da inicio a la apertura de un expediente con la solicitud de todos los recaudos y documentos que éste requiere para llevar a cabo dicho procedimiento de auditoría. En este expediente se va a archivar o incluir, aparte de toda la documentación que se solicita, registro, libros, declaraciones, comprobantes, vouchers de pago, etcétera, se incluyen también todos los hechos u omisiones que sean apreciados por la fiscalización, así como los informes de cumplimiento o incumplimiento de normas tributarias y la situación patrimonial del fiscalizado. Esto según lo establecido en el artículo 189 del Código Orgánico Tributario. Como vemos acá, así como existen varias formas de realizar la verificación de los deberes formales, en el proceso o procedimiento de fiscalización y determinación también existen dos formas de realizar la fiscalización. Una de ellas, que es la tradicional, que es la notificación de la providencia administrativa en el domicilio fiscal del contribuyente o sujeto pasivo,
revisando todos los documentos y realizando las entrevistas pertinentes del caso. Y la otra, que se puede conocer como fiscalización a distancia, que es la que se realiza en las oficinas de la administración, pero con la diferencia de lo que sería en el deberes formales, que aquí sí se emite primero la providencia administrativa y después de notificada, es que se realiza la revisión de los documentos, haciendo un cruce de información de los datos de las declaraciones presentadas con informaciones de terceros. O sea, se pueden solicitar informaciones de terceros, lo que llamamos oficiando a terceros que tienen que ver tienen que ver con la actividad del sujeto pasivo que está siendo fiscalizado, como proveedores, clientes, banco, actividades bancarias, que son los que le prestan el apoyo por el instrumento financiero, comúnmente como punto de venta. ¿Ok? Y esto es de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Código Orgánico Tributario. Dentro de las facultades de la Administración Tributaria, en fiscalización, los funcionarios, aparte de todas las que están detalladas en el artículo 137 del Código, que puede realizar el funcionario, hay una que destaca por ser una, una, una facultad que es latente, puesto que es de forma inmediata cuando se detecta que hay ciertos documentos, bienes o archivos que pueden ser desaparecidos, pueden ser sacados, pueden ser ocultados. Una vez que el funcionario se constata, él puede sellar, presentar o colocar marcas en documentos, bienes o archivos para asegurar su integridad, según lo establecido en el artículo 191. Otra cosa, cuando se hace la fiscalización a distancia o en las oficinas de la administración tributaria, el resultado también se emite un acta de reparo. Otra de las facultades es que una vez que se conforma el expediente administrativo, si el contribuyente requiere de algún documento de estos que han sido sellados o presentados, se le puede emitir una copia y dejando constancia de la misma, según el artículo 192 del Código Orgánico Tributario. Ahora, todo este procedimiento de fiscalización va a conllevar a un resultado. ¿Cuál va a ser el resultado? De dos formas. Ahorita es el acta de reparo y posteriormente vamos a ver el acta de conformidad. ¿Qué es el acta de reparo? El acta de reparo es un acto administrativo que se emite con el resultado detallado de los hechos u omisiones constatados, qué métodos fueron aplicados en la fiscalización, los montos por concepto de tributos determinados y los elementos que presupongan la existencia de posibles ilícitos formales o materiales. Se procede a realizar posteriormente la notificación al contribuyente o responsable, dándoles un plazo de 15 días hábiles para presentar la declaración sustitutiva omitida o sustitutiva, donde rectifica la presentada y paga los tributos resultantes. El acta de reparo se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 193, donde establece los requisitos o formalidad que debe de contener dicha acta, donde está la identificación del sujeto pasivo, su domicilio fiscal, la providencia administrativa, los funcionarios actuantes, la providencia administrativa, los funcionarios actuantes, los elementos, los tributos que se están fiscalizando, los plazos, etcétera, según el artículo 193. Y la notificación, el plazo de los 15 días, está establecido en el artículo 195. Esta notificación, en la cual se le da un plazo de 15 días para presentar
las declaraciones omitidas o presentar, sustituir las ya presentadas y pagar los impuestos resultantes que están establecidos en el artículo 195 si el contribuyente pasa este lapso y no realiza lo conducente según el mandato del acta de reparo, va a pasar a otra etapa, como sería la etapa sumarial, que más adelante lo vamos a ver. Ahora, si el contribuyente acepta el reparo, ¿qué debe de realizar? Va a realizar por escrito notificando la aceptación de la misma y que procederá a dar cumplimiento con el mandato del acta de reparo. Presentar la declaración si fue omitida o sustituida y los impuestos debidamente cancelados, copia de la misma a la oficina de donde emanó dicha acta o de donde emanó dicho procedimiento. En este caso, de fiscalización de la oficina de la administración tributaria que corresponde, bien sea gerencia regional o sector de tributos internos. Ok, aceptada el acta de reparo, paga los tributos omitidos, la administración procederá a emitir resolución para poner fin al procedimiento según lo establecido en el artículo 198 del Código Orgánico Tributario, 196 del Código Orgánico Tributario. Ok, si el contribuyente aceptó, pagó el tributo omitido, le informa a la administración tributaria, en este caso fiscalización, arma el expediente, monta la resolución culminatoria por aceptación y pago, lo que llaman resolución por allanamiento. El contribuyente se allanó y procedió a cancelar los impuestos, según el artículo 196 del Código Orgánico Tributario. En la resolución se le van a liquidar los intereses moratorios, las sanciones, la sanción estipulada en el artículo 112 del Código, que es el 30% del tributo omitido, los intereses moratorios que están establecidos en el artículo 66 del Código Orgánico Tributario y las sanciones, posibles sanciones determinadas por ilícitos formales o materiales. Ahora sí, el otro procedimiento, el otro resultado del procedimiento de fiscalización es que la auditoría de conforme, que no hay ningún tipo de diferencia, objeciones en cuanto a los ingresos, costos, deducciones o dependiendo del tipo de fiscalización que se está realizando. Acuérdense que en el artículo 137, en la facultad de fiscalización y determinación, se estableció en el numeral 1 dos tipos de auditoría: la auditoría general y la auditoría específica. La auditoría general es la que trata de tributos y elementos generales, o sea, si es impuesto sobre la renta, sobre ingresos, costos y gastos y todo lo demás. Si es en IVA, es débitos, créditos, retenciones, incremento, disminución de créditos, débitos, etc. Y el otro tipo de auditoría, que es la específica o comúnmente conocido como auditoría puntual, fiscalización puntual, que trata sobre algún elemento de la base imponible. Ejemplo, si es una auditoría emanada en función del impuesto sobre la renta, pero de forma específica sobre ingresos o sobre costo en la partida de compras o en la partida de importaciones o en la partida de otros costos o de compras, bienes y servicios, o si es en la partida en gastos, pueden ser otros gastos o honorarios o transporte, así específica la auditoría. Ok, que establece el procedimiento del acta de conformidad según el artículo 197, que si la fiscalización estima correcta la situación tributaria del contribuyente, se levanta un acta de conformidad al artículo 197 de este código. En el parágrafo único de este artículo hay algo que es muy peculiar, que lo vamos a ver ahorita. Se procede a notificar se notifica el acta de conformidad
bien sea en el domicilio, se puede levantar, según este artículo, se puede levantar en el mismo domicilio y notificarla, o se le envía, se le notifica posteriormente al contribuyente o sujeto pasivo responsable. El acta de conformidad, tanto acta de conformidad como el acta de reparo, no limitan a la administración las facultades de fiscalizar sus propios actos respecto de tributos, periodos o elementos no incluidos en la fiscalización, según el parágrafo único del artículo 197. Porque yo digo que hay algo muy peculiar aquí. Es por lo siguiente. De acuerdo a este artículo, nace como base, se establece como base para la creación de la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario. ¿Qué es esta Gerencia General? Es la que se encarga de realizar, como su nombre lo dice, un control a todo lo que es importaciones aduanales y todo lo que es tributos internos. Nosotros nos vamos a enfocar en tributos. Cuando las administraciones regionales o sectores de tributos internos de todo el país realizan sus procedimientos de fiscalización según los planes nacionales, regionales o sectoriales, y su resultado está basado en actas de reparo o actas de conformidad, ellos deben de informar a la Gerencia de Control Tributario a través de la División de Control Posterior Tributario, específicamente la División de Inteligencia Fiscal. Capte bien esto, para aquellos que acostumbran a solucionar o arreglar los casos así nada más. Eso no se soluciona y se arregla ahí nada más. Existe esta instancia que puede hacer una revisión posterior. Esta división se encarga de hacer un análisis de esas actas de reparo o conformidad que informaron esas gerencias regionales o sectores de tributos internos. Después que hagan un análisis, se van a centrar en que no existan ningún tipo de elemento, tributo, periodos que no hayan sido incluidos en esa fiscalización. De lo contrario, si existe alguna inconsistencia, serán reaperturadas dichas fiscalizaciones y posteriormente notificadas y llevadas a cabo esa auditoría por funcionarios de control posterior tributario. Por eso, señores, amigos contribuyentes, entiendan, capten, ¿ok? Si ustedes acostumbran a solucionar de primera instancia algo que no les están dando prioridad de que no va a ser revisado posteriormente por nadie, pueden caer en esto, ¿ok? Pueden caer en esta parte de revisión por parte de la Gerencia de Control Tributario. Ok, aquí caemos a la parte cuando dije que si el contribuyente, cuando le notifican el acta de reparo de acuerdo al artículo 195, pasa esos días hábiles, que son los 15 días hábiles, y no se allanó, no notificó mediante escrito que se allanaría, pagaría los impuestos correspondientes presentando las declaraciones omitidas o sustitutivas, entra en esta etapa de sumario. Se inicia la instrucción sumarial según el artículo 198 y el contribuyente tendrá un plazo de 25 días hábiles para presentar descargos con las pruebas suficientes del por qué no presentó o no realizó lo conducente al artículo 195, que según la notificación del acta de reparo le estableció realizar. De no hacerlo y se apertura el sumario, tienes 25 días hábiles para demostrarle a la administración tu desacuerdo contra esa acta de reparo que se te notificó. Si no lo haces, entonces la administración tributaria puede revisar esta acta mediante la presentación de tus pruebas. Dice que se abre un lapso de 15 días hábiles para que el interesado evacúe las pruebas promovidas, pudiendo la administración tributaria evacuar las que considere pertinentes.
Si no, entonces en ese lapso tendrá en la instrucción de sumario, según el artículo 201, tendrá que hacer una determinación de la obligación tributaria. O sea, la revisión del acta de reparo va a conllevar a que ratifique, ¿no?, lo establecido en el acta de reparo, o ajuste o anule, según el escrito de descargo presentado por el sujeto pasivo, representante legal o responsable sancionado. El sumario, mediante resolución culminatoria, emite, ¿no?, determina en una resolución la determinación si procede o no la obligación tributaria, señalando el ilícito que se imputa, aplica la sanción pecuniaria que corresponde e intima los pagos procedientes. Él va a determinar sobre lo establecido en el acta de reparo, pero eso no se queda allí nada más. También sobre el incremento de un 200% de lo establecido en la determinación de la obligación tributaria según el acta de reparo. O sea, va a haber un incremento. Si la división o la coordinación del sumario administrativo depende de dónde sea el procedimiento, pero gerencia regional o sector de tributos internos, va a dirimir y el resultado va a ser, si ratifica el acta de reparo, va a incrementar en un 200% el contenido de la determinación tributaria. Si determina que el contribuyente tiene razón, anula el acta de reparo. El plazo para que se dicte la resolución culminatoria del sumario administrativo es de un año máximo. Tiene la administración tributaria para dictar la resolución culminatoria del sumario, bien sea a favor de la administración o bien sea a favor del contribuyente. Una vez que se dictamina el resultado y se emite la resolución culminatoria del sumario administrativo, el contribuyente puede interponer los recursos administrativos y judiciales contra dicha resolución que tiene a disposición en el Código Orgánico Tributario, según el artículo 203 del Código Orgánico Tributario. Esto es lo que se llaman recursos jerárquicos y recursos contenciosos administrativos. Por eso se dice administrativo y judicial. Contencioso, recurso jerárquico y contencioso tributario. Bueno, así como les dije que en el artículo 197, parágrafo único, hay una dependencia que es la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario, que nace bajo la base de este artículo, parágrafo único, existe también un control posterior tributario que lo lleva a cabo bien sea la Intendencia de Tributos Internos o bien sea un órgano interno de la propia administración de donde emana el acto. ¿Cuáles son las dos causas que puede haber un control posterior tributario por parte de la administración tributaria? De la administración. La primera de ellas que puede realizar actuaciones de control posterior cuando tenga conocimiento de hechos, elementos o documentos que de haberse conocido o apreciado hubiera producido un resultado distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que el acta de reparo que se emitió resulta ser que se consiguen, bien sea en el estado de cuenta del contribuyente, en el portal, se hace una revisión a través de proveedores, por decir algo, que son las retenciones que le realizan los clientes a el contribuyente por las retenciones que hace y las declara y presenta en el portal. Allí se reflejan los números de facturas a las cuales se le hace la retención. De repente, haciendo un cruce de informaciones, se coteja que en los libros que tiene el expediente de la fiscalización culminada en un acta de reparo, no están reflejados en los registros esos libros. Entonces, ¿qué puede suceder? Hay un control posterior tributario, puesto que existe un elemento que me va a causar
un resultado diferente al que hizo inicialmente la fiscalización. Y el otro causal de un control posterior es que se presuma un delito, como es el caso de que el funcionario se pueda presumir que sea responsable del procedimiento que se encuentra en curso en un delito de corrupción, como lo establece el decreto con rango de valor y ley contra la corrupción. Esas son las causales por las cuales también la Intendencia de Tributos Internos, a través de su División de Control Posterior Tributario, puede aperturar un procedimiento de control posterior. ¿Okay? Aparte de la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario, aparte de la Gerencia de Control Aduanero y Tributario, que también puede realizar reaperturar fiscalizaciones, bien sea por conformidad o bien sea por reparo. Por eso, señores, como les digo, no es plausible o un negocio arreglar las situaciones a buena a prioridad. No, señores, tengan siempre una planificación fiscal. Si yo me arreglo con este funcionario en esta situación, ¿qué puede pasar mañana o pasado? ¿Qué puede suceder? Ahí está, les estoy diciendo. El hecho de que ustedes se arreglen en una instancia con un funcionario mediante el cierre de algún procedimiento, para el cierre de algún procedimiento o el cierre de un procedimiento con un resultado menor, pero que fue arreglado, piénsenlo dos veces, porque existen dos instancias. Una, que es la que me establece el parágrafo único del artículo 197, que puede realizar o reaperturar nuevamente esas fiscalizaciones de considerarse algunos hechos, elementos, ¿no?, que no se tomaron en consideración, pero que se están visualizando y por lo tanto permite reaperturar nuevamente dichos procesos, bien sea conforme o bien sea con reparo. Y que la otra instancia, que es de control posterior tributario, es que también se consideren hechos, elementos dentro de los periodos tributos que me den pie a la misma administración de donde emana el acto a reaperturar nuevamente el procedimiento por control posterior. ¿Okay? O que sea la Intendencia de Tributos Internos que realice a través de su división de control posterior la reapertura de dichos procedimientos. Por eso que les digo, de una u otra forma, no es negocio negociar. Establezcan sus procedimientos, dejen que los encaucen en sus procedimientos y cuyos resultados están sustentados, avalados. Entonces, como quien dice, aguanten su chaparrón de agua. Porque como les digo, si los pela el chingo, los agarra el sin nariz. Por eso les digo, hasta aquí este tutorial. Gracias.